La historia evolutiva de los caballos y los rinocerontes comienza hace unos 55 millones de años, en el período Eoceno. Ambos animales pertenecen al mismo orden taxonómico, Perisodáctilos, lo que indica que compartieron un ancestro común. Pero a lo largo del tiempo, sus caminos evolutivos divergieron drásticamente. Pero tú ya evolucionaste, por eso debes suscribirte al canal. Los perisodáctilos se caracterizan por tener un número impar de dedos en sus patas, una característica que los diferencia de otros mamíferos. El entorno de este periodo era muy diferente al actual. Los grandes bosques que dominaban la Tierra proporcionaban un hábitat ideal para pequeños mamíferos herbívoros. El Hyracotherium, el antepasado más antiguo de los caballos, vivía en áreas boscosas y tenía varios dedos en sus patas, adaptados a caminar por suelos blandos y húmedos. Por otro lado, los primeros rinocerontes, como el Indricotherium, también se adaptaron a su entorno, desarrollando características físicas. Este capítulo proporcionará una visión general del punto de partida para dos linajes muy distintos, los caballos, que evolucionaron hacia velocistas de las praderas, y los rinocerontes, que desarrollaron una estructura defensiva adaptada a su entorno. A lo largo de la evolución, el registro fósil nos permite observar cambios. Desarrollaron gran tamaño y una piel gruesa como mecanismo de defensa. En el período Eoceno, hace aproximadamente 55 millones de años, el Hyracotherium o caballo de varios dedos, un animal pequeño y ágil, comenzó a hacer su aparición. Aunque no era más grande que un zorro, este mamífero tenía una importante característica: poseía varios dedos en sus patas. Estos dedos estaban adaptados para moverse por terrenos blandos y húmedos. Se le considera uno de los ancestros más antiguos de los caballos y es un claro ejemplo de cómo las especies se diversifican a lo largo del tiempo. Mientras tanto, en otros rincones del planeta, el Hyracotherium vivía en los bosques tropicales y se alimentaba de una dieta herbívora. Su estructura física era más parecida a la de un pequeño cuadrúpedo que a los caballos modernos, pero su importancia radica en ser un punto de partida crucial. Este animal era adaptado a su ambiente arbóreo, con un cuerpo pequeño y ágil, y su estructura de varios dedos le permitía moverse eficientemente entre el follaje denso. Sin embargo, a medida que el clima comenzó a cambiar y las vastas praderas reemplazaron los bosques, los descendientes del Hyracotherium sufrieron cambios evolutivos significativos. En paralelo, los rinocerontes primitivos, como el Indricotherium, se desarrollaban en un mundo igualmente cambiante. Estos animales fueron algunos de los más grandes que jamás haya visto la Tierra. Pero su historia se entrelaza con la de los caballos, ya que ambos pertenecen al mismo grupo taxonómico. Este capítulo explora cómo, aunque compartían un ancestro común, el curso de la evolución los llevó en direcciones opuestas. Mientras los caballos se adaptaban para recorrer grandes distancias a alta velocidad, los rinocerontes se especializaban en vivir en terrenos densos y húmedos, desarrollando una gran masa corporal y una defensa formidable. La historia de la evolución de los caballos es fascinante y está llena de cambios significativos. Durante el Eoceno, el Eohippus, también conocido como Hyracotherium, fue uno de los primeros caballos primitivos. Este pequeño mamífero herbívoro vivió hace unos 50 millones de años y su tamaño era comparable al de un zorro. Su cuerpo era pequeño y liviano, con un número de dedos que oscilaba entre 4 y 3 en cada pata. Estos animales habitaban bosques densos, donde su agilidad era crucial para evadir a los depredadores y moverse rápidamente entre la vegetación. Sin embargo, a medida que el clima comenzó a cambiar y las grandes llanuras reemplazaron los bosques, los caballos comenzaron a experimentar una serie de transformaciones evolutivas. En el período Mioceno, alrededor de hace 30 millones de años, el Mesohippus, un descendiente directo del Eohippus, comenzó a surgir. Aunque aún conservaba muchos de los rasgos del Eohippus, el Mesohippus ya presentaba un cuerpo más adaptado a la vida en las praderas abiertas. Este caballo primitivo era más grande y poseía un número reducido de dedos en las patas, lo que le permitió ser más rápido y ágil. El cambio de hábitat,
con la expansión de las praderas y la desaparición de los bosques, fue un factor fundamental en la evolución de los caballos. El Mesohippus empezó a recorrer largas distancias, lo que favoreció la selección natural de características como la velocidad y la resistencia. Además, el Mesohippus también comenzó a desarrollar una dieta más especializada en pastos, adaptándose así a la disponibilidad de alimentos en su nuevo entorno. Este capítulo explorará cómo la adaptación al cambio climático y la competencia por los recursos fueron los motores de la evolución de los caballos hacia sus formas modernas. El linaje de los rinocerontes tiene una historia fascinante y muy distinta a la de los caballos. A pesar de compartir un ancestro común, los rinocerontes primitivos tomaron una dirección evolutiva que los llevó a convertirse en los grandes animales de cuerpo masivo que conocemos hoy. Durante el Eoceno, hace unos 50 millones de años, los primeros rinocerontes, como el Indricotherium, surgieron en un mundo diferente al de los caballos. Estos animales primitivos no se parecían en nada a los rinocerontes actuales, pero su tamaño era impresionante. El Indricotherium alcanzaba los 7 metros de largo y pesaba más de 20 toneladas, lo que lo convertía en uno de los mamíferos terrestres más grandes de su época. A diferencia de los caballos, que comenzaron a adaptarse a las llanuras abiertas, los rinocerontes primitivos continuaron viviendo en ambientes más cerrados y densos, como los bosques. Su gran tamaño les permitió defenderse de los depredadores, pero también les dio una ventaja competitiva en cuanto a la obtención de alimentos. El Indricotherium y otros rinocerontes primitivos eran herbívoros y se alimentaban principalmente de plantas grandes y arbustos que crecían en su hábitat. A lo largo del Mioceno, los rinocerontes continuaron diversificándose, y aunque nunca alcanzaron las velocidades de los caballos, su tamaño y su defensa natural les otorgaron una ventaja significativa en términos de supervivencia. Este capítulo profundiza en cómo los rinocerontes, a pesar de compartir un origen común con los caballos, siguieron un camino evolutivo muy diferente, adaptándose a un entorno denso y protegido por su gran masa corporal. Durante el Mioceno, la evolución de los caballos alcanzó un punto culminante con la aparición del Merychippus, un animal mucho más parecido al caballo moderno que sus antecesores. A medida que el clima se fue haciendo más seco y las praderas se expandieron, los caballos empezaron a adaptarse a un régimen de pastoreo más continuo, alimentándose de hierba en lugar de plantas lechosas como sus antecesores. Esta dieta especializada, junto con su nueva morfología, permitió que los caballos fueran aún más eficientes en su movilidad. La aparición del Merychippus marcó el comienzo de una adaptación a un estilo de vida más rápido, eficiente y resistente. Este capítulo explora los cambios físicos que permitieron a los caballos convertirse en los velocistas que conocemos hoy en día. Es momento de suscribirse al canal. Gracias. La morfología del Merychippus no solo representó una adaptación a las llanuras abiertas, sino que también estableció una base sólida para la evolución futura de especies como el Equus. Las características como la mayor capacidad de correr y el perfeccionamiento de sus patas jugaron un papel crucial en la evolución de los caballos hacia su forma actual. El Mioceno y el Plioceno fueron periodos clave en la evolución de los rinocerontes. Durante el Mioceno, hace aproximadamente entre 23 y 5 millones de años, los rinocerontes experimentaron una notable diversificación. A medida que las condiciones climáticas cambiaron y las regiones boscosas se transformaron en vastas praderas, los rinocerontes primitivos empezaron a adaptarse a nuevos hábitats y estilos de vida. Los grandes rinocerontes como Dicerorinus y Teleoceras comenzaron a tomar forma. Aunque seguían siendo grandes animales, sus características físicas comenzaron a diferir entre las especies, dependiendo de su ubicación y tipo de dieta. Uno de los cambios más importantes durante este periodo fue el desarrollo de especies con un tamaño corporal más adaptado a los terrenos abiertos. Los rinocerontes, al igual que los caballos, empezaron a evolucionar hacia un estilo de vida que dependía en gran medida de la pastura. Las variaciones en sus cuernos y en la estructura de sus dientes también mostraron cómo se adaptaban a diferentes tipos de vegetación. Mientras algunas especies de rinocerontes mantenían un cuerpo robusto para defenderse de depredadores, otras adaptaron su constitución a terrenos más áridos. A lo largo del Plioceno,
la expansión de los pastizales y la disminución de los bosques promovieron la evolución de formas más especializadas. La historia de los caballos durante el Pleistoceno es una de adaptaciones dramáticas y extinciones. Durante la última parte del Pleistoceno, hace aproximadamente 10,000 años, muchas de las especies de caballos primitivos desaparecieron de América del Norte. Esto ocurrió, en gran parte, debido al cambio climático y la caza humana. A pesar de la extinción de varias especies como el Equus ferus, el linaje de los caballos no se extinguió por completo. En Europa y Asia, los caballos sobrevivieron, evolucionando hasta convertirse en el caballo moderno. En este capítulo se explora cómo los caballos sobrevivieron a la extinción en América del Norte y cómo la domesticación de caballos ocurrió en las estepas de Asia Central, hace unos 5,500 años. Los caballos modernos, descendientes de los caballos salvajes europeos y asiáticos, empezaron a jugar un papel importante en la civilización humana, siendo utilizados para la agricultura, el transporte y eventualmente, en la guerra. La domesticación permitió que los caballos se dispersaran por todo el mundo, adaptándose a diferentes ambientes y convirtiéndose en una de las especies más influyentes en la historia de la humanidad. Este capítulo analiza el papel crucial de los caballos modernos en la vida humana y cómo su evolución desde los caballos primitivos permitió su integración en la sociedad humana. Además, se aborda la influencia de la caza humana en la desaparición de especies más grandes, un patrón que se repite en otras especies de animales durante el Pleistoceno. A pesar de ser descendientes de grandes criaturas prehistóricas, los rinocerontes modernos enfrentan graves amenazas en el siglo XXI. Hoy en día, existen 5 especies de rinocerontes: el rinoceronte blanco, el rinoceronte negro, el rinoceronte indio, el rinoceronte de Java y el rinoceronte de Sumatra. Cada una de estas especies enfrenta peligros como la caza furtiva, la pérdida de hábitat y los conflictos humanos. El cuerno de rinoceronte, que históricamente se ha valorado en la medicina tradicional asiática, sigue siendo uno de los principales motivos de su caza ilegal. En este capítulo, exploraremos los esfuerzos de conservación que se están llevando a cabo para salvar a los rinocerontes de la extinción. Organizaciones internacionales, gobiernos y comunidades locales están trabajando juntos para proteger sus hábitats y reducir la demanda de cuerno de rinoceronte. Sin embargo, la lucha contra la caza furtiva y la destrucción de hábitats sigue siendo un desafío. Este capítulo también examina cómo la biología y el comportamiento de los rinocerontes modernos los hacen especialmente vulnerables a las amenazas humanas, y cómo las soluciones deben ser multifacéticas. Las soluciones incluyen la educación pública, el fortalecimiento de las leyes de conservación y el desarrollo de alternativas sostenibles para las comunidades locales. A lo largo de la historia, tanto los caballos como los rinocerontes han sido representados en el arte, la mitología y la cultura popular. El caballo, por ejemplo, ha sido un símbolo de libertad, poder y belleza. En muchas culturas, los caballos fueron considerados animales sagrados o vehículos de los dioses, y su presencia en batallas históricas se convirtió en un símbolo de guerra y conquista. Desde las antiguas civilizaciones mesopotámicas hasta los ejércitos de la Edad Media, los caballos siempre han tenido un papel central en la historia humana. Por otro lado, los rinocerontes han sido menos prominentes en la cultura popular, pero su imagen ha sido utilizada como símbolo de fuerza y resistencia. En la mitología africana y asiática, el rinoceronte es considerado un animal imponente, y en la actualidad, a menudo se asocia con la conservación y la lucha contra la caza furtiva. En este capítulo, se explorará cómo estas dos especies han influido en el arte, la literatura y el cine. La humanidad ha interpretado su presencia de manera diferente a lo largo de los siglos. A lo largo de su historia, ambas especies han sido testigos de cambios drásticos en sus entornos, desde la edad de los grandes mamíferos del Eoceno hasta la compleja interacción con los seres humanos en la actualidad. A pesar de sus diferencias, los caballos y los rinocerontes comparten una historia común de adaptación, resistencia y transformación, mostrando cómo las especies pueden cambiar en respuesta a las presiones ambientales y sociales.
Los caballos, con su evolución hacia velocistas de las llanuras y su estrecha relación con las sociedades humanas, han dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. Los rinocerontes, por su parte, nos recuerdan la importancia de proteger a las especies en peligro y la fragilidad de la biodiversidad. Ambos animales siguen siendo relevantes en el presente. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte de nada. Gracias, nos vemos en el próximo vídeo.